Buenas tardes a todos, qué gusto poder saludarles una vez más. Bienvenidos a nuestra tercera actividad de manera virtual. El día de hoy pues vamos a continuar trabajando con los diferentes temas que hemos estado enviando a través de nuestras guías de estudio para que ustedes lo puedan comprender un poquito mejor, ¿verdad? Haciendo la aclaración, ¿verdad? De que la próxima semana pues vamos a estar realizando una pequeña actividad con cada uno de ustedes, específicamente hablando una pequeña actividad de exposición en la cual pues cada uno de ustedes de manera individual va a pasar a platicar con respecto a algún tema que se le vaya a preguntar. Esto pues prácticamente sacado de las guías 1 hasta la guía 5. Entonces para que ustedes puedan repasar, puedan leer sus guías de estudio, ya que pues vamos a estar iniciando a partir de la próxima semana, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, espero que puedan acompañarnos para poder realizar esta pequeña actividad y de esa manera pues poder interactuar un poquito más en nuestras diferentes actividades. Vale. El día de hoy vamos a terminar ya definitivamente con esto, ¿verdad? Ya creo que ya están cansados de estar hablando del hardware, que ya queremos otra cosa, que vamos a hacer otra cosa. Pues ya el día de hoy vamos a terminar de platicar de esto. Nos hace falta una parte que es bastante importante también el poder conocer. Posterior a ello miraremos el software y con eso terminamos, ¿verdad? Prácticamente ya con esta situación de los componentes de la computadora, ¿verdad? Ya más adelante pues ya estaremos platicando de algunas otras situaciones y ya por supuesto empezando a trabajar en nuestras computadoras. Entonces pues vamos el día de hoy a conocer un poquito de lo que son los dispositivos de almacenamiento, ya que la última vez platicamos de las memorias, ¿verdad? Creo que hasta aquí nos habíamos quedado con ustedes, si no mal recuerdo, ustedes me dirán, ¿verdad? Que estuvimos hablando de las memorias, ¿verdad? No me recuerdo si con su grupo fue con quien estuvimos hablando de dispositivos de almacenamiento o fue con otro grupo, ¿no? Correcto. Entonces, sí, esto fue lo último que hablamos. Gracias, muy amable, ¿verdad? Sí, es que me recuerdo que con un grupo sí habíamos hablado ya de esto, pero no me recordaba si era con ustedes o era con otro. Perfecto, entonces no hay problema. Vamos a platicar entonces el día de hoy de los dispositivos de almacenamiento. No vamos a tardar mucho, vamos a tratar de ir al punto, ¿verdad? Específico de cada uno de estos elementos y por supuesto después vamos a hablar un poquito del software, que también vayan a pensar de que, va a hablar un montón de cosas otra vez, solo que ahora del software. No, el software es más sencillo y prácticamente la clasificación que tiene también es más pequeña, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar para no alargarnos tanto. Vamos a iniciar el día de hoy primeramente preguntando, ¿qué es un dispositivo de almacenamiento? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, donde almacenamos la información. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué más será? A ver. Dispositivos de almacenamiento. ¿No? Vale. Entonces, como nos decía nuestra compañera ahí, ¿verdad? Prácticamente eso es un dispositivo de almacenamiento, donde nosotros guardamos toda la información, ¿sí? Ya sea de manera permanente o ya sea que la podamos trasladar de un lugar a otro, de un dispositivo a otro, ¿de acuerdo? Eso prácticamente es un dispositivo de almacenamiento. Ya vimos que las memorias almacenan información, pero algunas son de manera temporal, otras solo una pequeña información, ¿verdad? En el caso de los dispositivos, pues prácticamente pueden almacenar información por mucho tiempo, pueden trasladarla de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en algún momento que nosotros necesitemos de esa información, la vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Totalmente almacenada. Por supuesto, a excepción de que se dañe, se moje o alguna otra cuestión, pues sí, vamos a perder todo lo que está ahí, ¿verdad? En caso contrario, siempre vamos a encontrar nuestra información. Entonces, así como lo ha hecho el hombre, ha evolucionado desde los principios del tiempo hasta ahora, como ha evolucionado la tecnología, como ha evolucionado todo en nuestro mundo, los dispositivos de almacenamiento también han evolucionado. ¿De qué manera y cómo lo han hecho?
a través del tiempo y la forma en que nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de los primeros dispositivos de almacenamiento, también llamadas cintas magnéticas, ¿de acuerdo? Este tipo de dispositivos de almacenamiento servían para específicamente almacenar algo gráfico o algo audiovisual, ¿verdad? Por ejemplo, si alguno de ustedes en casa, sus abuelitos, sus tíos, sus papás, pues, conservan algo como esto, ¿verdad? Los famosos videocassettes. Se van a dar cuenta que ahí es donde grababan a veces lo que eran los cumpleaños, las bodas o sencillamente una película, ¿verdad? Ahí se grababa. La música también era grabada a través de los famosos cassettes de audio, ¿verdad? O de música. Incluso muchas de las películas que hoy en día nosotros vemos en el cine o vemos en estas plataformas de streaming, pues prácticamente también fueron grabadas a través de las cintas magnéticas, ¿de acuerdo? Específicamente, como lo ven, no estamos hablando de situaciones como documentos, ¿verdad? Carpetas que se puedan guardar acá porque no se podía guardar ese tipo de información, sino que acá más que todo, como les digo, pues era audiovisual, ¿verdad? Algo que podíamos escuchar o que podíamos ver, ¿sí? Entonces prácticamente este tipo de dispositivos era muy útil en ese entonces, que les digo yo, los años 70, años 80, principios de los 90, ¿verdad? Se utilizaba mucho este tipo de dispositivos de almacenamiento para guardar esto, ¿verdad? Entonces, lo único que tenían en sí era una pequeña banda, ¿verdad? Como una pequeña faja, ¿de acuerdo? Que era de plástico. Esta pequeña bandita de plástico, pues era la encargada de guardar la información a través de medios magnéticos, de ahí su nombre, ¿verdad? Cinta magnética. Y así se almacenaba la información y de la misma manera era reproducida a través de los diferentes dispositivos que permitían, ¿verdad?, el poder leer esta información, ¿de acuerdo? No como hoy en día, ¿verdad? Que ya hoy en día todo lo encontramos en las plataformas de streaming, en los famosos, en las famosas redes sociales, ¿verdad? Spotify para escuchar música y todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Antes pues prácticamente lo hacían a través de este dispositivo, ¿de acuerdo? Es uno de los más antiguos y por supuesto uno de los que se han conservado bastante. Por supuesto hoy en día ya no existen. Uno que otro pues tendrá por ahí alguna cinta magnética de este tipo, ¿verdad? Entonces consérvela porque es parte del legado que ha dejado este tipo de opciones hablando de la computación. Para guardar archivos o para guardar información de este tipo que no era audiovisual, se utilizaba otro tipo de dispositivo, que en este caso podemos hablar que era el disquete o el disco flexible, como comúnmente se le llamaba, ¿verdad? Este dispositivo era el encargado de poder guardar, por ejemplo, un programa. ¿Qué podríamos guardar acá? Un archivo de, ¿qué les digo yo? De Word, por ejemplo, ¿verdad? También se guardaba acá, ¿sí? Cositas sencillas como estas podían guardar los disquetes, pero también no vayan a pensar que esto tenía una gran capacidad como hoy en día lo tenemos con las memorias. No, estos prácticamente con 1, 2, 3 archivos ya se llenaban, ¿verdad? Entonces imagínense cuánto espacio tenía, ¿verdad? Por supuesto, antes los archivos pesaban más, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eh, Recordando también de que antes todo lo que era la información que nosotros necesitábamos no era digital, todo era físico. Si queríamos investigar algo, pues, a buscar un libro, ¿verdad? Si queríamos escribir algo, en nuestro cuaderno, ¿verdad? O a través de la máquina de escribir, ¿sí? Entonces todas estas situaciones hoy en día ya no las utilizamos. ¿Por qué? Porque ahora todo es digital, ¿verdad? Si quiero yo crear un documento en la computadora y ahí que se quede guardado, ¿verdad? Ahora ya no necesito ni siquiera trasladarlo. Por ejemplo, una hoja de vida. Antes tenía uno que crear su expediente y que lo llevo a donde me hacen la entrevista y que aquí está mi papelería. Hoy no. Hoy le dicen a usted, mándeme su hoja de vida, su currículum a través del correo electrónico, ¿verdad? Y después, si uno califica, pues lo llaman y prácticamente hace la entrevista, ¿verdad? Entonces, las cosas han cambiado, ¿verdad? Tanto en la forma en que nos desempeñamos como en la forma en que guardamos nuestra información, ¿verdad? Entonces, de esta manera pues vamos conociendo
a los que fueron los abuelitos de los dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario por acá? ¿No? Seguimos entonces. A continuación vamos a ver a los hermanos, ¿sí? ¿A qué se refiere el profe? Ese profe está loco. Pues les comento que estos son los tres hermanos, ¿verdad? Los CDs, comúnmente llamados Compact Disc o disco compacto, por sus siglas en español e inglés. El DVD, o también llamado disco versátil digital, por sus siglas en inglés también o en español. Y por supuesto el disco Blu-ray, o también llamado BD, ¿verdad? Que prácticamente son los tres dispositivos que revolucionaron la forma en que nosotros guardábamos nuestros datos, ya que a través de los CDs, DVDs o Blu-ray nosotros podemos guardar información audiovisual, solo audio, archivos o todo lo que nosotros necesitemos guardar dentro de estos dispositivos, pues lo podemos hacer. Son conocidos como dispositivos ópticos. ¿Por qué? Porque trabajan por medio de un láser, ¿de acuerdo? A la hora de que guardan la información en un CD o en un DVD, lo hacen a través de un láser. De ahí viene el término de me puede quemar un DVD o un CD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el láser lo que hace es justamente eso, quemar ese pequeño fragmento del CD o del DVD para guardar la información. ¿Sí? Y de esa manera lo pueden almacenar, así como también lo pueden leer, como comúnmente se dice, ¿verdad? A través de un láser leen la información que está ahí, ¿sí? Entonces, de ahí el nombre dispositivos ópticos, ¿sí? Estos dispositivos también salieron más o menos por allá de los años 90. El primero fue el CD, no contaba con mucho espacio de almacenamiento, pero fue uno de los primeros que revolucionó la forma en que se guardaba la información. Muchas empresas empezaron a utilizar los CDs para guardarlo, por ejemplo los programas que sirven para las impresoras, por ejemplo. Si ustedes compran una impresora se van a dar cuenta que todavía traen CDs, ¿verdad? Si ustedes compran una película o un videojuego, también vienen dentro de CDs o DVDs, ¿verdad? Esto es porque la capacidad que tienen estos es bastante grande para poder almacenar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces revolucionaron bastante este mundo de cómo nosotros guardábamos, ¿verdad? Cada aspecto que nosotros necesitábamos en su momento, ¿verdad? Existieron los lectores de CD, los famosos lectores de DVD. Si ustedes todavía tienen uno en casa, ¿verdad? Pues excelente, ahí pueden ver sus películas. Hoy en día pues están los reproductores de Blu-ray, aunque pues prácticamente muchas personas hoy en día ya no adquieren este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por las famosas plataformas de streaming, ¿verdad? Ya no tengo que gastar prácticamente en algo físico, sino que ahora todo es digital, ¿verdad? Simplemente enciendo la tele, si tengo internet, me conecto a mi plataforma favorita y puedo ver las películas, series, ¿verdad? Lo que yo desee a través de esto. Entonces esto prácticamente ya también está quedando obsoleto. Aunque muchas personas, por ejemplo, las películas que ustedes ven en los cines y que anuncian tanto, también las promocionan para que salgan en Blu-ray. Los artistas de música graban CDs, ¿verdad? Para poder guardar toda su información. Pero por supuesto, como les digo, ya también muchos ya no están utilizando esto. ¿Por qué? Porque esto requiere un gasto, ¿de acuerdo? Y pues muchos hoy en día prefieren tener más ganancias que gastar en algo que no necesitan, ¿verdad? Entonces por eso estos dispositivos ya casi están desapareciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora viene uno de los dispositivos más usados por todos, ¿verdad? El que no use de estos es porque realmente no tiene mucha información que guardar o que trasladar, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como memorias flash, que es el término correcto que debemos de utilizar, ¿de acuerdo? Este tipo de memorias es lo que nosotros conocemos para poder trasladar información de un punto a otro. Algunos dispositivos de este tipo también sirven para almacenar información de manera permanente, como pueden ser las memorias SD o micro SD.
¿verdad? Que estas pueden almacenar información sin perderla. En el caso de las memorias de tipo USB, ya utilizan otro tipo de almacenamiento distinto, y estas son las más frágiles al momento de que nosotros las utilizamos. Si nosotros llevamos una memoria de tipo USB en la bolsa, por la presión, el calor o el mismo sudor que genera el tener la memoria colocada ahí, pues prácticamente puede causar que ésta se dañe, ¿verdad? Y luego ya no abra o pierdan la información, ¿verdad? No sucede con la micro SD, porque esa va incorporada o va colocada dentro de un dispositivo, ¿verdad? Que está diseñado para permanecer dentro de nuestra bolsa o dentro de nuestra mochila, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las que nosotros más utilizamos, y para que ustedes lo entiendan, una memoria flash es como ver una memoria RAM, ¿de acuerdo? Porque prácticamente si nosotros la destapamos vamos a encontrar una tarjetita de color verde con los bancos de memoria y por supuesto el puerto USB, que es el que permite la conexión a nuestra computadora. Eso es prácticamente lo que tiene una memoria, y por ser una tarjeta de circuitos es mucho más rápida al momento de almacenar la información. De acuerdo, sucede lo mismo con la micro SD. Si ustedes alguna vez han quebrado una o han tenido la curiosidad de hacerla pedacitos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que solo es una pequeña tarjetita de color doradito, si no mal recuerdo, que está dentro de la parte plástica, ¿verdad? Y los bancos de memoria es lo que almacenan la información, ¿sí? Entonces, es uno de los dispositivos más útiles y más funcionales que tenemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿O ya se me durmieron? Estamos prácticamente retomando un poquito de la guía 4, ¿sí? Ujú. Más o menos retomando la guía 4, si no mal recuerdo. Ahí está lo de los dispositivos de almacenamiento, que es casi lo último, ¿verdad? Ya la guía 5 y la guía 6 habla prácticamente del manejo del teclado y el mouse, la forma correcta de cómo utilizarlos en cada uno de estos dispositivos. Por último, tenemos los dispositivos de almacenamiento. Hablando específicamente de uno de los más completos y por supuesto de los que más utilizamos, específicamente hablando internamente de nuestra computadora o nuestros dispositivos en algún momento que nosotros tengamos. Los discos duros, como comúnmente se le llama, ¿verdad? O también llamados discos magnéticos, que son los que prácticamente nosotros utilizamos o se encuentran dentro de una computadora. Como lo pueden ver en las imágenes, nosotros acá tenemos este disco que está justamente por dentro de la carcasa de nuestro disco duro, y esto es lo que hace que gire, ¿verdad? Este motorcito hace girar este disco, y prácticamente lo que es el cabezal se mueve de un punto a otro conforme esto gira, y así dentro de los pequeños fragmentos o espacios que tiene nuestro disco se va guardando la información, ¿de acuerdo? Esto es uno de los dispositivos más seguros que nosotros podemos tener para poder guardar nuestra información. Por eso va incorporado en nuestra computadora, ¿verdad? No vayan a pensar que tenemos uno de estos en nuestro teléfono, porque no lo tenemos así. Dentro del teléfono es más parecido a una memoria ROM, ¿verdad? Que es un pequeño banco que va conectado a nuestra tarjeta de circuitos, y ahí se almacena la información, ¿verdad? Es similar a una memoria flash o una micro SD, ¿verdad? Entonces, el disco duro va específicamente para dispositivos o computadoras, en este caso que son las portátiles o las de escritorio. Prácticamente estos dispositivos duran bastante, pero son muy lentos a la hora de la escritura y lo que es la lectura de la información, ¿verdad? Por eso las personas se pusieron a pensar, ¿y de qué otra manera podemos revolucionar la forma en que almacenamos la información? ¿Cómo hacerla más rápida, verdad? Pues se pusieron a pensar y lograron encontrar la forma de hacerlo a través de las unidades de estado sólido, ¿de acuerdo? Estas unidades o discos de estado sólido, como en algún momento también se le llaman, son simplemente tarjetas de circuitos con bancos de memorias, y eso sería todo.
¿verdad? A través de estos nuevos dispositivos se puede almacenar la información. La escritura y la lectura de esta es mucho más rápida. ¿A qué me refiero con escritura-lectura? Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora que tiene un disco mecánico o un disco magnético de este tipo, ustedes encienden su computadora. Tienen que cargar el antivirus, tienen que cargar el sistema operativo, tienen que cargar programas que están en segundo plano, tienen que cargar algún programa, si ustedes lo tienen, que supuestamente sirve para optimizar la computadora. Y cuando termine de cargar todo eso y ya tenemos nuestro escritorio listo para empezar a trabajar, han pasado de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Para muchos eso es una eternidad, ¿verdad? Cuando ustedes quieren cargar un programa se tarda 1 minuto, 2 minutos en cargarlo, ¿verdad? Pero es porque este disco duro contiene partes mecánicas, ¿verdad? Y tienen que moverse para poder leer o escribir la información. ¿Qué sucede con las unidades de estado sólido? Pues prácticamente al ser tarjetas de circuitos en donde no hay piezas que se muevan, sino que funcionan a través de impulsos eléctricos, pues prácticamente la información fluye más rápido. Si yo enciendo mi computadora con todo lo que ya les mencioné, que tiene que cargar el sistema operativo, el antivirus y todo lo demás, estamos hablando de que carga toda la información hasta que lo que es el escritorio esté ya listo entre 30 a 45 segundos, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia. De 3 a 5 minutos en un disco mecánico y de 30 a 45 segundos en una unidad de estado sólido, estamos hablando de un espacio tan grande en la diferencia de velocidad de lectura y escritura de la información. Ustedes quieren abrir un programa, rapidito lo abren, ¿verdad? Quieren abrir una ubicación, rapidito la van y ¡pum!, abre la ventana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les digo, pues no tiene situaciones que se muevan, que se desplacen para leer la información. Por eso son más rápidas y por eso hoy en día estas unidades son las que estamos empezando a encontrar en nuestras computadoras. Si ustedes compran una computadora hoy en día, prácticamente muchas de ellas dicen unidades SSD, que significan de estado sólido, ¿verdad? O discos de estado sólido. Entonces significa que ya no trae una de estas unidades, sino trae una de estas pequeñitas, ¿verdad? Esto hace que la computadora sea un poquito más rápida en el caso de la carga de la información o cuando guarda la información, ¿de acuerdo? Unidades o dispositivos de almacenamiento. Como se pueden dar cuenta, han venido evolucionando desde hace mucho tiempo para hoy en día tener este tipo de opciones y poder almacenar nuestra información que nosotros tengamos, ¿verdad? Sí, entonces no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿No hay dudas? Vale. Sigamos entonces. A continuación tenemos el otro componente y con esto pues vamos a ir terminando. No solo el día de hoy, sino también ya con esto, ¿verdad? Porque yo sé que ya esto en algún momento pues ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces vamos a ir terminando ya con este componente, el software. ¿Qué es el software? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, las aplicaciones que tenemos. ¿Alguien más? ¿Qué es el software? A ver. ¿Alguien por ahí? ¿No? Muy bien, la programación que tienen los sistemas, excelente. 100 puntos para ustedes, gracias Catenaria, gracias Blaise. Entonces, pues prácticamente el software es lo que ustedes mencionan, ¿verdad? Los programas, los sistemas, prácticamente toda la parte lógica que tiene mi computadora, con la cual yo puedo interactuar con ella. Eso es el software, ¿sí? Y también el software tiene su clasificación, pero en este caso ustedes pueden darse cuenta que solo hay 3. Los software del sistema, los software de aplicación y los software de aplicación. Solamente con esos 3 tipos de software nuestra computadora puede funcionar o puede interactuar con el hardware, ¿de acuerdo? Si hablamos del software del sistema,
Hablamos específicamente de la parte principal que tiene nuestra computadora, por supuesto, hablando del software. Es la base de la PC, lo que permite o lo que gestiona todos los recursos que posee nuestra computadora. ¿De acuerdo? Este sistema operativo trabaja bajo lo que se conoce como interfaz gráfica. ¿Qué es una interfaz gráfica? Pues sencillamente es mostrarnos imágenes, mostrarnos dibujos, figuritas. Por ejemplo, si ustedes ven su calculadora tiene un sistema operativo, pero es un sistema operativo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque no tiene tantos dibujos, tantos colores, ¿verdad? Ahora imagínense ver eso que ven en su computadora, en su calculadora en una pantalla, ¿verdad? Antes así se trabajaba, porque no había un sistema operativo como tal, como hoy en día lo conocemos. Por supuesto, ya hoy, nuestros teléfonos, la mayoría, pantallas a color, imágenes, iconos que son sencillamente pequeñas imágenes, ya todo es una interfaz gráfica como se le conoce, ¿de acuerdo? Ni que decir de las computadoras. Y por supuesto, acá ustedes pueden ver algunos ejemplos de sistemas operativos, tanto para computadoras, que serían estos 4 que ven acá, y por supuesto para nuestros dispositivos móviles, teléfonos, tabletas, ¿verdad? Estos son los que nos permiten a nosotros utilizar los recursos adecuadamente de nuestros dispositivos, ¿ok? El software del sistema. Tenemos también los software de aplicación, y como su nombre lo dice, pues sencillamente son todas aquellas aplicaciones que nosotros utilizamos para realizar una determinada función. Escuchar música, escuchar videos, streamear, como se dice, o ver películas o series en streaming, también son parte de los software de aplicación. Estos son los que nos permiten a nosotros este tipo de interacción, ¿verdad? Tanto en el teléfono, en nuestra computadora, en nuestra tableta, incluso en un vehículo, también ya tenemos este tipo de opciones. Que voy a poner la radio y le damos ahí a la pantalla touch del carro, ¿verdad? Para que no se encienda el radio, ¿verdad? Entonces todo este tipo de programas que ya prácticamente van incorporados dentro de nuestros sistemas se consideran como un software de aplicación, ¿sí? Y por último tenemos los software que nos ayudan a crear más software o más programas, ¿verdad? A través de este tipo de software, de estos programas, la computadora también puede funcionar. Yo puedo programar valga la redundancia, un programa que por ejemplo me ayude a apagar, ¿verdad? Simplemente le doy clic al icono de apagar y ¡pum! Se apaga. Que quiero hacer una mi calculadora porque la que trae la computadora no me gusta, no tiene todos los cálculos necesarios, pues voy a crear mi calculadora. ¿A través de qué? De un lenguaje de programación, ¿verdad? Quiero crear mi página web, pues igual, necesito un lenguaje de programación, un programa que me ayude a programar eso. Quiero crear mi juego, pues igual, necesito un programa. Entonces, la computadora tiene estos 3 tipos de software para que funcione correctamente y que nosotros podamos gestionar cada uno de los recursos que tiene. Mientras mejores recursos en software y en hardware tenga mi computadora, mejor va a ser el rendimiento y por supuesto el provecho, lo que yo voy a lograr conseguir con este tipo de opciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro hasta acá? Muy bien. Parece que no. ¿Sí? Entonces, pues, con esto vamos a ir terminando el día de hoy, agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes de estas actividades, ¿verdad? Recordándoles nuestra actividad de la próxima semana, por favor, para que puedan repasar sus guías de estudio. Vamos a estar preguntándoles de las 5 guías que llevamos hasta el momento. La número 6 pues la vamos a dejar por un lado, ya que no la vamos a poder tener todavía, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Pero voy a tratar de preguntar solo hasta la guía 5. ¿Ok? Entonces, para que puedan repasar, puedan leer bastante ahí con respecto a esto. Y por supuesto, espero que nos acompañen ese día para poder realizar esta pequeña actividad. ¿Ok? Sin más, de mi parte esto es todo.
Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Muy bien, entonces con esto terminamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo. Adiós.